¿No sabes si es bueno o malo utilizar inteligencia artificial? ¿No sabes si es ético o no? Te voy a contar una historia. Hace como alrededor de 3, 4 meses les dejo actividades a mis alumnos y esta actividad tiene que ver con crear una conversación porque dentro de las clases que doy, una es la clase de inglés. Y entonces les dejo crear esta conversación y resulta que llega el primer equipo y tenía que ver con viajes y vocabulario de viajes, etcétera, etcétera. Entonces llega el primer equipo y me presenta un texto, una conversación en donde iban a comer gelatos a Italia. Entonces se los reviso, les hago correcciones y ellos se van a corregirlo. Llega el segundo equipo y adivina qué, también se fueron a Italia a comer gelatos. Les hago correcciones, me empieza a sonar algo raro, dije pues a lo mejor se ayudaron, se echaron la mano, pero llega el tercer equipo y adivina qué, también se fueron a Italia a comer gelatos. Pasó en 4 o 5 equipos. ¿A qué te suena esto? ¿Qué crees que estaba pasando con los estudiantes? Pues era obvio, ¿verdad? Los 4 equipos se pusieron, dieron una instrucción similar porque los textos sí eran un poquito diferentes, pero al final de cuentas utilizaron la misma inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial les dio 4 conversaciones muy similares. ¿Y esto por qué te lo estoy contando? Porque es nuestra obligación como maestros, bueno, no es nuestra obligación, pero es sugerible que nosotros establezcamos las propias reglas del uso de la inteligencia artificial. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues precisamente conociendo cómo funciona y los usos éticos. Una vez que les damos a los alumnos estos usos éticos, puede cambiar la jugada y entonces de pasar a ser una herramienta para hacer trampa, puede ser una herramienta que los ayude a mejorar su proceso de aprendizaje y a ti el de enseñanza. Vamos a revisar 5 aspectos que tenemos que tomar en consideración si queremos usar de manera ética la inteligencia artificial. Vamos para allá. Primer uso y súper importante, yo creo que sería, pues sí, precisamente el más importante de todos. Todo lo que genera la inteligencia artificial tienes que supervisarlo, ya seas estudiante, maestro o de cualquier área en la que te desempeñes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se supondría que tú eres experto en el área que le estás pidiendo. Y esto va de la mano el revisarlo va de la mano con que utilices la inteligencia artificial solo en aquellos campos en donde tú tienes conocimiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, la manera en la que funciona, es recoger información de lo que hay en internet y esa información la trabaja para hacer un texto. ¿Qué pasa? Que en internet también hay información falsa, que en internet también hay sesgos cognitivos y no por nosotros, sino por la gente que sube la información. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esos mismos sesgos, que esos mismos errores que pudieran estar existiendo en internet van a aparecer en tu texto o van a aparecer en tu trabajo. Y entonces lo número 1 sería que siempre revises lo que está produciendo la inteligencia. Es decir, que tú tengas cierto conocimiento sobre el tema y que hagas una revisión de lo que te está presentando. De esta manera reducimos los sesgos y comenzamos a darle forma como herramienta, no como algo que nos va a solucionar el trabajo. ¿A dónde crees que vas sin suscribirte? Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte ningún video de este curso de cómo utilizar la inteligencia artificial en la educación. Esto va acompañado de enseñarle a tus estudiantes a tener un juicio crítico. Es decir, que ellos conozcan la información previo a que utilicen una inteligencia artificial y también que sepan que la inteligencia artificial
no es la que va a hacer la tarea, sino es una herramienta para mejorar su tarea, ¿sí? Y eso nos lleva al punto número 2. Establece lineamientos claros de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial y asimismo tú usas esos mismos lineamientos. Es decir, me explico. Si tú presentas una presentación hecha en cierta parte con inteligencia artificial, entonces sería bueno que lo comentaras, que explicaras que una parte de esta información fue hecha con inteligencia artificial y especificamos qué parte. Por ejemplo, hay veces que yo hago presentaciones y entonces una parte, sobre todo cuando hablo de inteligencia artificial, me gusta que lo haga la propia inteligencia para dar un ejemplo de lo que pueda hacer. Y entonces siempre les hago la aclaración. Este pedazo, este fragmento, se hizo con inteligencia artificial y es fulanita de tal. Incluso hay inteligencias artificiales como Perplexity que te dice de qué fuentes fue consultada la información. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque te da una referencia y le da crédito a la persona que lo está haciendo, porque esto es un aspecto que no hemos explorado bastante como humanidad de la inteligencia artificial. Bueno, la información sí está ahí en internet, pero es de alguien y alguien la creó. La inteligencia artificial no la está creando, simplemente la está tomando y la está procesando. En investigación, esto, si no se le da crédito a la persona de donde se sacó la información, se llama plagio. Entonces, si tú estás utilizando la inteligencia artificial de manera indiscriminada, pudieras estar cometiendo plagio. Es importante explicarle esto a los alumnos. Por ejemplo, un uso ético de la inteligencia artificial sería que el alumno seleccionara la información de un texto, creara, por ejemplo, el resumen que le estás pidiendo con las ideas principales y que le pida a la inteligencia artificial que mejore su redacción. Probablemente eso pudiera ser útil. O pudiera ser que él establezca las ideas principales y que le pregunte de qué manera se pudieran unir estas ideas. Si te fijas, el uso que se le está dando es diferente porque tú estás estableciendo límites con tus estudiantes desde el principio. El chiste no es que yo ponga, hazme un resumen de tal tema con esto, esto y esto. Lo interesante sería, con esta información que ya te estoy dando, que ya leí, que ya procesé yo, redacta esto, haz estas modificaciones, trata de buscar no sé qué. Imagina que la inteligencia artificial es una secretaria, un secretario que está a tu disposición y entonces eso es lo que puedes hacer con la inteligencia artificial. A una persona que desempeña este trabajo no le darías a hacer todo el trabajo tú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el que está estudiando eres tú, el que está llevando, por ejemplo, una materia eres tú. Por lo tanto, la selección de información debería de ser tuya y los aspectos más técnicos se deberían de hacer o los pudieran hacer con inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, y vámonos a los ejemplos, pudieras decirle a los alumnos que pueden hacer la introducción con inteligencia artificial una vez que ya hayan ellos desarrollado su propio trabajo. Pudieras decirle a los alumnos que ellos pueden hacer la bibliografía, que se las ordene la inteligencia artificial. Para eso es muy buena. A todos nos cuesta trabajo, mucho trabajo, utilizar el formato APA. Entonces pudieras pedirle que lo utilice en formato APA y que no sé qué, y le pones todos los textos y entonces te lo ordena de esa manera. Pudiera ser que le metas el texto y pidas que te haga un índice temático del texto que ya está ahí. Entonces, si te fijas, ya son aspectos muy puntuales en donde les puedes dar la facilidad de que sí utilicen la inteligencia artificial y cómo la van a utilizar. Para esto, y te lo voy a dejar, ahorita todavía no porque van a faltar algunos videos para poderlo lograr hacer, el video de cómo identificar cuando alguien utilizó inteligencia artificial, porque este punto creo que va de la mano de este otro. Hay que saber identificar cuando alguien está utilizando inteligencia artificial y es fácil de hacerlo. Aspecto número 3. Cuida la privacidad y la seguridad de los datos que estás subiendo a la inteligencia artificial. De repente se nos hace muy fácil subir datos personales o datos de otra persona a la inteligencia artificial
y esto pudiera generar un riesgo de seguridad para nosotros mismos o para la persona que le estamos subiendo los datos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos datos están en internet, estos datos pudieran salir de la inteligencia artificial. Desconozco cómo funcionan, pero siempre existe la leyenda ahí abajo de que lo que está subiendo puede ser revisado de manera manual por humanos. Entonces la invitación sería que nunca subas datos personales, tanto propios como ajenos, a la inteligencia artificial. ¿Y cómo podemos hacer para utilizarla sin llevar datos ahí? Por ejemplo, de repente me ha tocado hacer cartas o oficios dirigidos a cierta persona y donde requieren los nombres de mi escuela, datos personales, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer? En lugar de yo meter los datos manualmente en la inteligencia artificial, en lugar de ponerlos desde el principio en la inteligencia, pedirle el formato con los espacios para el llenado de los datos. Y entonces, una vez que yo descargo o copio el formato que ya me dio la inteligencia artificial, lo reviso, como vimos el punto número 1, puedo empezar a llenar los datos que hicieron falta y que esto ya representaría no un riesgo para las personas que estamos implicadas, ¿verdad? Y entonces es muy importante. De repente hace unos videos, que por cierto te lo voy a dejar aquí, hablábamos del diagnóstico socioeducativo de los estudiantes y cómo podemos subir algunos datos ahí, y te recomendaba que los datos que subas no tengan demasiada información, por ejemplo, de los alumnos, pudiendo decir nada más su nombre de pila. Es decir, María Hernández no sé qué. Bueno, eliminamos el Hernández no sé qué y nada más dejamos María o María 1, o podemos dejar los números de lista y que esos números de lista sean los referentes para dirigirnos a los estudiantes, y de esta manera estamos cuidando también su seguridad y su privacidad. Siguiente punto, utiliza la inteligencia artificial con un enfoque de inclusión. Es decir, que sea una herramienta que te facilite a ti, docente, y a los estudiantes a poder participar en diferentes escenarios que de repente no pudieran participar. Por ejemplo, un uso que fomenta la inclusión pudiera ser el mismo texto que les vas a presentar a todos tus estudiantes, por ejemplo, en un grupo de tercer grado o cuarto grado, y hay un niño o una niña que no ha consolidado totalmente su proceso de lectoescritura. Entonces ese mismo texto lo pudiera subir a la inteligencia artificial y pedir que baje el nivel de lectura, que te haga un resumen para que esta persona lo pueda leer, y entonces de esta manera le estás dando un texto muy similar, pero que está fomentando la inclusión porque esta persona va a poder participar con lo que leyó. ¿Qué otro pudiera ser? Bueno, por ejemplo, pudiera ser una persona que le cuesta trabajo organizarse, como una persona que vive con TDAH, que le des la sugerencia de que organice sus tiempos a través de la inteligencia artificial como sugerencias. De nuevo, sugerencias. Al final, nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? Pudiéramos pedirle a la inteligencia artificial que nos plantee de otra manera algún problema que estamos teniendo, por ejemplo, un problema matemático con nuestros estudiantes que no lo están entendiendo, y entonces pedirle a la inteligencia artificial, subir el problema y pedirle que lo plantee de otra manera que sea más fácil, o que no lo explique de otra manera para nosotros poderlo explicar. Esto es un uso de la inteligencia artificial como una herramienta para la inclusión, que es súper importante para que todos podamos aprender. Finalmente, usa la inteligencia artificial y cualquier elemento tecnológico como una herramienta para desarrollar en los estudiantes habilidades del siglo XXI. Tenerle miedo a una herramienta no nos va a llevar el desarrollo de estas habilidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una herramienta que se va a empezar a utilizar. Así como nos dio miedo cuando salieron los primeros celulares, que la radiación, que esto, así como dio miedo cuando salieron los primeros carros, así como ha dado miedo cada avance tecnológico, es importante que tú tomes lo bueno, que si se puede, se rija de manera, a lo mejor un reglamento interno del salón, a lo mejor un reglamento interno de la institución educativa, porque aún no existen muchos, pero eventualmente yo me imagino que van a salir, pero que sí se esté utilizando. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite generar un juicio crítico. Es una herramienta que nos permite facilitar
el manejo de datos a gran escala. Es una herramienta que también nos permite generar vías de comunicación diversas para todos nuestros estudiantes, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, deja de tenerle miedo y empieza a preocuparte por usarla y por reconocer otros usos éticos y otras maneras de integrarla a tu práctica educativa sin que esto represente un riesgo para el aprendizaje de tus estudiantes y de tu propio trabajo. Recuerda que esto es un curso sobre inteligencia artificial y este es el video número 2 que tiene que ver con los usos éticos. El siguiente video tendrá que ver con el desarrollo de prompts, es decir, las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que dé los resultados que esperamos, porque es un poquito más difícil de lo que creemos. A veces metemos datos y no nos arroja la información que queremos. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos y cuando compartimos el conocimiento es cuando realmente adquiere su verdadero poder en las mentes de todos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo. Hasta luego.